Bienvenido, buscador de la verdad. Hoy vamos a terminar el libro El Dios Humeante, leyendo las dos partes restantes. Parte 6, titulada Conclusión, y parte 7, titulada Epílogo. He decidido terminarlo porque son partes cortas y creo que hay tiempo suficiente como para acabarlo. Por ello, empezamos por la parte 6. Conclusión. Para concluir esta historia de mis aventuras, deseo hacer constar que creo firmemente que la ciencia está todavía en su infancia en lo referente a la cosmología de la Tierra. Hay tanto que es inexplicable por el conocimiento aceptado del mundo de hoy y permanecerá siempre así hasta que la Tierra del Dios ahumado sea conocida y reconocida por nuestros geógrafos. Es la Tierra de donde provinieron los grandes troncos del cedro, que han sido encontrados por los exploradores en las aguas abiertas lejanas cerca del bosque norteño de la corteza de la Tierra, y también los cuerpos de los mamuts cuyos huesos se encuentran en yacimientos extensos en la costa siberiana. Los exploradores norteños han hecho mucho. Sir John Franklin, de Haven Grinnell, Sir John Murray, Kane, Melville, Hall, Nansen, Schwatka, Greely, Perry, Ross, Gerlach, Bernacchi, André, Amsden, Amundsen y otros. Todos ellos se han esforzado en asaltar la ciudadela congelada del misterio. Creo firmemente que André y sus valerosos compañeros Strindberg y Frege, que volaron en el globo Orión de la costa del noreste de Spitsbergen en la tarde del domingo del 11 de julio de 1897, ahora están dentro del mundo y han sido acogidos sin duda alguna por la raza gigante de buen corazón que habita el continente atlántico interno, como nos acogieron a mi padre y a mí. Considerando que a mi humilde manera he dedicado años a estos problemas, estoy bien familiarizado con las definiciones aceptadas de la gravedad, así como la causa de la atracción de la aguja magnética, y estoy preparado para decir que es mi creencia firme que la aguja magnética es influenciada solamente por las corrientes eléctricas que envuelven totalmente la Tierra, como un revestimiento, y que estas corrientes eléctricas en un circuito sin fin pasan del final meridional de la abertura cilíndrica de la Tierra, difundiendo y separándose sobre toda la superficie del exterior y precipitándose velozmente en su curso hacia el polo norte. Y mientras que estas corrientes parecen escapar al espacio en la curva de la Tierra o en su final, ellas se precipitan de nuevo a la superficie del interior y continúan su camino hacia el sur a lo largo del interior de la corteza de la Tierra, hacia la abertura del llamado Polo Sur. En cuanto a la gravedad, nadie sabe qué es, porque no se ha determinado si es la presión atmosférica que hace caer a la manzana, o si a 250 kilómetros debajo de la superficie de la Tierra, que supuestamente es la mitad de distancia de la corteza de la Tierra, existe algún potente material magnético que la atrae. Por lo tanto, si la manzana cuando cae de la rama del árbol es atraída o empujada hacia abajo al punto más cercano de la resistencia, es desconocido por los estudiantes de la física. Sir James Ross reclamó haber descubierto el polo magnético aproximadamente a 74 grados de latitud. Esto es erróneo. El polo magnético está exactamente a la mitad de la distancia a través de la corteza de la Tierra. Así, si la corteza de la Tierra es de 500 kilómetros de grueso, que es la distancia que calculo que puede tener entonces el polo magnético, está indudablemente a 250 kilómetros debajo de la superficie de la Tierra, sin importar dónde hagamos la prueba. Y en este punto particular, a 400 kilómetros debajo de la superficie, la gravedad cesa, se neutraliza, y cuando pasamos más allá de ese punto en dirección a la superficie del interior de la Tierra,
Una tracción inversa aumenta geométricamente de intensidad, hasta que los otros 400 kilómetros de distancia se atraviesan, lo cual nos traería hacia el interior de la Tierra. Así, si un agujero fuera trasladado hacia abajo a través de la corteza de la Tierra, en Londres, París, Nueva York, Chicago o Los Ángeles a una distancia de 800 kilómetros, conectaría las dos superficies, mientras que la inercia y el impulso de un peso que cae desde la superficie del exterior la llevaría lejos más allá del centro magnético. Con todo, antes de alcanzar la velocidad después de pasar el punto de la mitad, finalmente se detendría e inmediatamente retrocedería hacia la superficie del exterior y continuaría así fluctuando como el contrapeso de un péndulo sin cuerda, hasta que finalmente se posaría en el centro magnético o en ese punto particular exactamente a la mitad de distancia entre la superficie del exterior y la del interior de la Tierra. La rotación de la Tierra, en su vertiginoso giro diario en espiral a una razón mayor de 2.600 km cada hora o casi 45 km por segundo, produce un vasto campo electromagnético, una máquina enorme, un prototipo poderoso de la insignificante dínamo hecha por el hombre, que en el mejor de los casos es solamente una imitación débil de la original en la naturaleza. Los valles de este continente interno de Atlantis, confinando las aguas superiores del profundo norte, son en la estación cubiertos con las flores más magníficas y exuberantes. No centenares ni millares, sino millones de hectáreas, de los cuales el polen o las germinaciones son transportados lejos a casi todas las direcciones por la rotación en espiral de la Tierra, y el soplo del viento resultando de ello, que este polen de los vastos prados florales de dentro colorea las nieves de las regiones árticas, que tanto han desconcertado a los exploradores del norte. La Chambre, una narración sobre la expedición del globo de André en la página 144, dice: en la isla de Ámsterdam, la nieve se tiñe de rojo durante una distancia considerable y los eruditos le están recogiendo para examinarla al microscopio. Presenta de hecho ciertas particularidades. Se piensa que contiene plantas muy pequeñas. Scorebey, el ballenero famoso, había comentado ya esto. Incuestionablemente, esta tierra nueva de dentro es el hogar, la cuna de la raza humana, y visto desde la perspectiva de los descubrimientos hechos por nosotros, debería necesariamente tener una importante influencia en todas las teorías físicas, paleontológicas, arqueológicas, filológicas y mitológicas de la antigüedad. La misma idea de volver a la tierra del misterio, al mismo comienzo, al origen del hombre, se encuentra en tradiciones egipcias de las regiones terrestres anteriores de los dioses, héroes y hombres de los fragmentos históricos de Maneto, verificados completamente por los registros históricos tomados de las excavaciones más recientes de Pompey, así como las tradiciones de los indios norteamericanos. En este momento pasa una hora de la medianoche. El año nuevo de 1908 ya llegó, y este es su tercer día, y por fin he acabado el registro de mis extraños viajes y aventuras, las cuales deseo donar al mundo. Ya estoy listo, e incluso anhelo el descanso pacífico que estoy seguro que siga las vicisitudes de la vida. Soy viejo en años y maduro, ambos con aventuras y aflicciones, con todo rico con los pocos amigos que he consolidado en mis pugnas para llevar una vida justa y honrada. Como una historia que prácticamente ha sido contada, mi vida mengua. El presentimiento es fuerte en mi interior, de que no viviré para ver la salida de otro sol. Así concluyo mi mensaje. Olaf Jansen.
Continuamos con la parte 7, epílogo del autor. Encontré mucha dificultad en descifrar y corregir los manuscritos de Olaf Jansen. Sin embargo, me he tomado la libertad de reconstruir solamente unas pocas expresiones y al hacerlo no he cambiado de ninguna manera el espíritu o el significado. De cualquier forma, no ha sido añadido ni quitado nada al texto original. Me es imposible expresar mi opinión en cuanto al valor o la confiabilidad de las declaraciones maravillosas hechas por Olaf Jansen. La descripción aquí dada de las tierras y la gente extrañas visitadas por él, la localización de ciudades, los nombres y las direcciones de los ríos y la otra información mencionada se completan de varias maneras con los dibujos toscos dejados de mi custodia por este vikingo anciano. Tales dibujos, junto con el manuscrito, es mi intención en otro momento donarlos a la institución Smithsonian, Museo Nacional de los Estados Unidos, para ser preservada en beneficio de todos los interesados en los misterios del norte más lejano, el círculo congelado del silencio. Ciertamente hay muchas cosas en la literatura védica. En Josephus, la Odisea, la Ilíada, la historia antigua de la civilización china, de Terrien, de Leucoperi, en los mitos astronómicos de Flammarion, en el comienzo de la historia de Lenormand, en la teogonía de Sciolo, en los escritos de Sir John de Mandeville y en los registros del pasado de Sayce, que como mínimo están insólitamente en armonía con el increíble texto encontrado en el manuscrito amarillo del viejo vikingo Olaf Jansen, y ahora revelado por primera vez al mundo. Aquí termina todo. Deja claramente ver el fin, pero hay agregado una parte 8, que sería el epílogo del editor, y vamos a pasar a leerlo. En algún momento, antes de 1901, el gobierno francés, deseando determinar con más exactitud la medida actual de la Tierra para poder revisar y corregir sus cálculos respecto al Sol, se les ocurrió una manera midiendo la diferencia de distancia de separación en la parte superior de dos líneas perpendiculares a la superficie de la Tierra y en la base de las mismas. Querían un par de líneas lo suficientemente largas para proporcionarles una medida apreciable. Obviamente no podían erigir dos postes paralelos de 1 milla de alto, pero se dieron cuenta que podían suspender 2 plomadas a 1 milla de profundidad dentro de un pozo de mina, y así ser capaces de medir la distancia de la separación en su parte superior y la distancia de separación en su parte inferior, la cual podría ser ligeramente menor. Querían conocer exactamente cuán menor. Los resultados de estas pruebas fueron muy raros, tan raros que los científicos de la geodesia francesa contactaron con los científicos de la geodesia americana. Les transmitieron un informe de sus resultados, con la petición que realizaran una prueba similar en su país. Oficialmente durante varios años no se hizo nada, pero años después uno de los peritos geodésicos estaba trabajando en el municipio de las minas del Tamarack, cerca de Calumet, en Michigan. El perito se puso en contacto con el ingeniero jefe en Tamarack y le informó de los datos transmitidos por el gobierno francés. Dos pozos de mina fueron seleccionados y cuerdas de plomadas de exactamente 4.250 pies de largo fueron suspendidas en cada mina. En el extremo inferior de estas cuerdas fue colgada una plomada de 60 libras con el objetivo de prevenir el movimiento de dirección horizontal. Cada plomada fue suspendida en un tanque de aceite situado en la parte inferior del pozo. De esa manera razonaron que las fuerzas magnéticas no les podrían afectar. Las cuerdas utilizadas fueron cables de piano del número 24. La posibilidad de movimiento al emplazarlas desaparecería. Se comenzó a medir y se descubrió que los científicos franceses no habían cometido ningún error. Meticulosamente repitieron el experimento y, contrariamente a lo esperado, las cuerdas estaban más separadas en el extremo inferior
que en el extremo superior. Solo podía haber una explicación de este extraño resultado. El centro de gravedad no es como ellos creían de antemano, no está situado en el centro de la Tierra. Absolutamente desconcertado, el ingeniero jefe envió el resultado al profesor McNair del Colegio de Minas de Michigan. El experimento fue repetido y las medidas se repitieron. Ambos estaban convencidos de que no se había cometido errores. McNair sugirió que se cambiaran las plomadas por un material paragmético para evitar cualquier posibilidad de atracción o repulsión debido a cualquier objeto o cuerpo cercano. Una vez realizado, se obtuvieron los mismos resultados. Si las influencias magnéticas le hubieran afectado, los resultados hubieran variado con el nuevo metal, pero no fue así. McNair sugirió que sería una buena idea prevenir las corrientes del aire que atraviesan el pozo en sentido vertical afectando a las plomadas, por lo que las bocas de los pozos fueron selladas, pero todo siguió igual. El profesor McNair, cuando fue puesto en entredicho, publicó que había comprobado que la atracción magnética de la Tierra no causaba la extraña desviación. Después, él volvió al colegio de minas de Michigan y se olvidó de todo. Una segunda serie de experimentos fueron dirigidos en Calumet. Esta vez fueron utilizados dos pozos de elevación de la mina, en vez de uno, los cuales tenían el número 2 y número 5. Estaban separados 4.250 pies el uno del otro y tenían ambos 4.250 pies de profundidad. Fueron conectados en su parte superior por un túnel transversal perfectamente recto. Después las plomadas fueron suspendidas en cada pozo y se procedió a medir. Esta vez resultó que las cuerdas de las plomadas estaban 8,22 pulgadas más separadas en la parte superior que en la inferior. No le llevó mucho tiempo al ingeniero de Tamarack que esta figura representa exactamente la desviación necesaria para completar una circunferencia esférica de 360 grados. Tan solo había una dificultad, tal como manifestaban las plomadas, era la circunferencia interior de una esfera, no la exterior. Más aún, el centro de gravedad manifestado por los ángulos formados por las cuerdas de la plomada estaba aproximadamente a 4.000 millas en el espacio exterior. Obviamente esto podría no ser cierto, pues si los chinos realizaban cálculos similares en un par de pozos similares en su país, en la cara opuesta del globo, el centro de gravedad sería encontrado a 4.000 millas en la dirección contraria. La Tierra es una esfera con pocas irregularidades. Nosotros vivimos en su parte exterior. La Luna gira alrededor de la Tierra. Esta gira alrededor del Sol. Ciertas fuerzas la mantienen en esta órbita y sus interacciones entre ellas. Se dice que la gravitación es esa fuerza. Se dice que la órbita de la Luna se mantiene porque la atracción de masas de ambos cuerpos es exactamente la fuerza contraria a la fuerza centrífuga. La Tierra es mantenida en su órbita alrededor del Sol por el mismo delicado equilibrio. Tal vez no exista lo que conocemos como atracción de masas, o puede que la Tierra sea otra figura quizá hueca. Y aquí termina el libro El Dios humeante.